sin mirar atrás, caminar sin mirar atrás. Yo creo y confío en ti. No voy a vacilar, no voy a temer, veré. Oh Dios, abre puertas para mí, al lugar que tienes para mí. Llévame hasta el centro de tu corazón. Díganos, Señor, guíame en tus manos, llévame. Llévame, Señor, cárgame cuando no pueda caminar. Protégeme. No voy a vacilar, no voy a temer. Oh Dios, abre puertas para mí, al lugar que tienes para mí. Llévame hasta el centro de tu corazón. Abre puertas, Dios. Oh Dios, abre puertas para mí, a ese lugar, al lugar que tienes para mí. Oh, llévanos, Señor. Llévame hasta el centro de tu corazón. Oh, llévanos, Señor, a remontarnos alto, a alcanzar las alturas. Llévanos alto por encima del dolor. Encima del miedo, sobre el dolor, encima de la aflicción. Oh, llévanos, Señor, encima del miedo, sobre el dolor, encima de la aflicción. Oh, llévanos, Jesús, encima del miedo, sobre el dolor, encima de la aflicción. Encima del miedo, sobre el dolor, encima de la aflicción. Oh Dios, abre puertas para mí, al lugar que tienes para mí. Llévame hasta el centro de tu corazón. Oh, llévanos, Señor, llévanos alto, llévanos alto, llévanos alto. Oh Dios, abre puertas para mí, al lugar, llévame hasta el centro de tu corazón. Quiero estar donde tú estás. Oh Dios, abre puertas para mí, a ese lugar, al lugar que tienes para mí. Oh, llévame hasta el centro de tu corazón. Jesús, 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 oh, tú nos llevas alto. Jesús, 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 Jesús. Hermanos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien, alegres, gozosos por este nuevo día. Les damos la bienvenida a nuestro culto, al culto dominical de la mañana, ¿no? Damos gracias a Dios por este nuevo día. Bienvenidos.
Y bueno, qué rápido se pasó la semana, ¿no? Ya estamos domingo, otro día del Señor. Qué rápido se pasó el mes también, porque ya estamos 31 de enero, el último día del mes, ¿no? Del primer mes del 2021. Damos gracias a Dios, hermanos, por eso, porque Él nos ha acompañado hasta este momento, Él ha estado con nosotros hasta hoy y bueno, seguirá estando, ¿no? Porque Él siempre está pendiente de sus hijos. Esperemos que, bueno, ya estén preparados, listos, en casita, con la familia, con todas las personas que viven en casa, listos para, bueno, este programa, para este culto, para seguir alabando a nuestro Señor Cristo. Ya que nuestro corazón, preparemos nuestro corazón y concentrémonos también para, bueno, glorificar su santo nombre, ¿no? También hay que compartir esa transmisión para que también otros puedan unirse, puedan edificarse con el mensaje de este día. Vamos a cantar, vamos a alabar a nuestro Señor, vamos a, bueno, a escuchar el mensaje, como repito, y bueno, vamos a escuchar qué es lo que Dios quiere decirnos en esta mañana, ¿no? Mediante su palabra. Bueno, hace tiempo atrás, esta hora de repente ya solíamos, ¿no? Ir al templo, esta hora estaríamos llegando, saludándonos, abrazándonos quizás, ¿no? Estrechándonos las manos. Bueno, todos conocemos la situación en la que estamos ya hace un buen tiempo, ya va a ser un año también. Hermanos, sigamos confiando en el Señor. Él tiene el control de todo esto. Esta pandemia durará el tiempo que sea necesario, el tiempo que Dios lo permita. Y bueno, si tenemos de repente alguna aflicción, algo que nos esté quitando nuestra paz, hay que poner todo eso en las manos de Dios, ¿no? Él es el único que nos da paz, que nos da gozo a pesar de las dificultades. Él es nuestra fortaleza. Bueno, como digo, ¿no? No, ahora no podemos estar juntos físicamente, pero podemos saludarnos de otra manera, virtualmente. Así que en los comentarios hay que enviar nuestros saludos, hay que saludarnos los unos a los otros. Y bueno, si alguien tiene algún pedido de oración, también puede compartirlo y nosotros vamos a estar orando por él. Así es, Amy. Bienvenidos con todos, hermanos. Bienvenidos a este último culto del mes de enero. Y ya mañana comenzamos el mes de febrero, mes de la amistad, mes del amor, muchos lo conocen. A partir de hoy, estamos iniciando el día con las nuevas medidas que ha dictado el gobierno, ¿verdad? Si no me equivoco, es desde hoy hasta el día 14 de febrero que vamos a estar con estas nuevas restricciones y en cuarentena. Y antes de dar pase a la oración, quería comentarles sobre esto. Es una situación complicada porque muchas personas, muchos negocios, muchas familias se ven afectadas por esta cuarentena. Y pues hay muchas personas que viven del día a día, hay muchas personas que no guardan su comida o no compran como para semana o para 2 semanas, ¿no? Y creo que hay zonas de extrema pobreza, y también hay hermanos que están pasando necesidad. Así es que yo creo que esta temporada, esperemos que sean solo 15 días, al menos yo espero que solo sean 15 días y no sea más tiempo, en serio, pero yo creo que es una buena temporada para poder sacar a flote nuestra comunión con el Señor y poder ayudar a otras personas. ¿En qué sentido? Colaborar de repente con un plato de comida, si es posible con economía, si es posible dar una oportunidad laboral, brindarla un trabajito. Y a veces hay personas que necesitan ayuda, pero nosotros no sabemos quiénes o no vemos dónde. Entonces oremos para que el Espíritu nos dé esa sensibilidad de saber y de conocer quién está necesitando ayuda. Yo creo que si hacemos un poquito de esfuerzo, en nuestro entorno cercano podemos encontrar personas a quienes podemos ayudar. Sobre todo a los hijos de Dios, ¿verdad? Pero en general podemos ayudar a alguien y que sea una oportunidad para hablar del Señor. Eso, hermanos, quería decirles, quería animarles que por favor tratemos de colaborar o animarnos entre nosotros, llamar a los hermanos que están cerca de nosotros o colaborar a algún vecino, a alguna persona que ustedes sepan que está en necesidad.
Vamos a orar para dar pase ya al inicio de este programa. Bienvenidos nuevamente todos y esperamos que este culto sea de bendición para todas las personas que se conecten, amigos de la internet, hermanos en general, todos los que puedan estar escuchando dentro de la casa, el hogar, de la familia. Pónganse cómodos, ya sea que lo estén viendo de un celular, de su televisor, de su laptop, de su PC, no lo sé, pero pónganse cómodos, traigan una Biblia o cojan una Biblia, siéntense o parados, no sé cómo lo hacen, pero concentrémonos. Es un tiempo para concentrarnos y para dedicarle al Señor. Es el día del Señor. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, gracias Señor por este día. Gracias Padre por tu fidelidad, tu amor y tu misericordia que nos acompañan todos los días de nuestra vida. Gracias por un nuevo amanecer, por la oportunidad que tú nos das de reivindicarnos, de acercarnos a ti y por la oportunidad, Señor, también de estos espacios de culto online, porque podemos alabarte en conjunto a la distancia, escuchar tu palabra a través de un dispositivo gracias a la internet. Señor, tú permites todas estas cosas para que podamos conectarnos contigo. Sabemos lo importante y lo indispensable que es para los creyentes, para los hijos de Dios, estar en comunión contigo, Señor. Gracias infinitamente te damos por este día. Bendice a mis hermanos que están desde sus casas o de donde se encuentren conectados a esta transmisión, que este culto pueda ser de bendición y de edificación y que salgamos renovados, que salgamos con fuerzas para un nuevo día o para una nueva semana. Háblanos, Señor, y sensibiliza nuestro corazón para poder entender el mensaje también de este día. Nos encomendamos a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, a ver, vamos a leer algunos comentarios, Gladys, ¿qué te parece? Vamos a saludar a los hermanos. A ver, por aquí tenemos a nuestra hermana Esther Bustamante. Buenos días, hermana Esther Bustamante, qué bueno que esté conectada. A nuestra hermana Lira Orihuela de Puente también. Bendecido domingo de edificación en familia. Familia Puente los saluda. Muchos abrazos, hermanos, para su familia también. Esther Pichi Estrella, buenos días, amados hermanos. Hola, hermana Esther, mi tía, buenos días, tía Esther. Jean Paul Calderón también, que ya está conectado, bendiciones, hermanos. Noé Champi también, hermano Noé Champi, hola, a la distancia, muchos saludos. Bendiciones. Sí, Pastor Noé, a su familia, a sus hijos. Bueno, Gina Kawasa, buen día, hermano, bendiciones. Es un honor escuchar el mensaje de esta mañana. Bien, ¿Qué? ¿no? Gina Kawasa. Gina Caguasa, saludos Gina Caguasa, bendiciones. Jesús Piachigua también, buenos días, queridos hermanos, buenos días, querida familia Upiachigua, nuestra hermana Olinda, que siempre está conectada a todos los cultos también. Y así sucesivamente, ¿no? Muy bien, hermanos, y nos vamos conectando también, compartamos esta transmisión. Saludamos, hay más saludos. A ver, sí, están llegando más saludos. A ver, Creo que es un buen tiempo para poder saludarnos, hermanos, porque extrañamos eso, ¿verdad? Al menos yo lo extraño bastante, poder vernos o poder sonreírnos a la entrada o a la salida, esos tiempos de comunión. Estos tiempitos de mensajes, de saludos, creo que nos familiarizan un poco más, así es que podemos dedicarle un poquito más de tiempo a leer estos saludos. A ver, nuestra hermana Linda Vilca ya nos dijo Amy, bueno, aquí dice buen día, estimados hermanos Vladimir y hermana Amy. Gracias, hermano Linda, bendiciones también para usted. Nuestro hermano Abner Zúñiga ya está conectado también, dice saludos para todos los hermanos, bendiciones. Felipe dice, buenos días, hermanos, Felipe Santiago. Luego tenemos a Eduardo Valenzuela también que está conectado, dice buenos días, amados hermanos, juntos alabando a nuestro Dios. Amén. Amén, Eduardo, estamos conectados. Nuestro hermano Yamil también está conectado. Saludos, Yamil, buenos días, que el Señor te bendiga. Nuestra hermana Esther Pinchi, bueno, ya la saludamos a nuestra tía, ¿verdad? Sí. Saludos, tía, bendiciones. Hugo Peña Herrera García. Hugo Peña Herrera, te cuento que es el departamento de San Martín, de donde yo nací, de Bellavista. Así que desde allá nos está viendo también. Sí, sabemos que a nuestros cultos se conectan personas de distintos lugares y también de otras partes del mundo. ¿Ok? Entonces, saludos, hermano Hugo, bendiciones para ti también hasta Trapoto. Bellavista. Bellavista, saludos hasta Bellavista. Nuestro pastor Warren dice saludos a Imita y Vladi, que el Señor los guíe. Gracias, papito.
Bendiciones también para ustedes allá en casa. Nuestra hermana Dolly también está viendo la transmisión. Marjorie también se conectó. Pamela Curimania, nuestra hermana Ernestina. Saludos a todos ustedes. Saludos y muchas bendiciones. Ya vamos a seguir saludando y leyendo otros comentarios también. Así es que vamos a iniciar con la primera alabanza de esta mañana. Las canciones siempre nos animan, siempre sacan ese deseo de nosotros de poder gritar, de poder cantar, de poder exaltar el nombre de Dios. Así es que vamos a tener la primera alabanza, pero primero vamos a leer un Salmos, ¿ok? El Salmos 118, 24, vamos a dar lectura. Salmos 118, 24 dice: Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Hay que alegrarnos, hermanos, hay que estar felices. Es una situación difícil, sí. Como dijo el pastor David en la prédica de la semana pasada en el culto de los jóvenes, y lo dijo también mi esposa hace un momento. ¿Hasta cuándo vamos a estar en esta situación? El tiempo que sea necesario, el tiempo que Dios lo permita. Así es que tengamos paciencia y confiemos en Él. Nuestra roca fuerte es Jesucristo. Así es que vamos a dar pase a la primera alabanza que se llama Bienvenidos. Es un himno hecho por nuestros hermanos del Ministerio de Alabanza de nuestra iglesia. Así es que escuchemos atentos y alabemos al Señor. Pase con la primera alabanza, por favor. Con gran gozo y gran placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Y bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí, nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Hasta aquí Dios te ayudó, ni un momento te dejó, ya nosotros te volvió, bienvenido. El Señor te acompañó, su presencia te amparó, del peligro te guardó, bienvenido. Y bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Dios nos guarde en este amor para que de corazón consagrados al Señor te alabemos. En la eterna reunión no habrá separación, nuestra eterna adoración le daremos. Y bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenidos. Y bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Amén. Amén, bienvenidos. Linda alabanza, gracias a nuestros hermanos del Ministerio de Alabanzas. Así es. Bien, hermanos, vamos a seguir alabando, entonando
canciones para nuestro Señor. Ahora vamos a entonar unas 3 canciones que hablan sobre el poder, cuán grande es nuestro Señor, cuán grande es su poder, ¿no? Él es el Rey de Reyes, Él es nuestro Señor de Señores, Él va a reinar por la eternidad. Amén. Así que, bueno, para Él es la gloria, la honra. Y vamos a leer en Salmos 57:11, dice: exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Bien, vamos con la siguiente alabanza. Adelante, por favor. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Le alabaré, es exaltado por siempre, exaltado, y yo le alabaré. Él es el Señor, por siempre reinará. Su creación, en él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Le alabaré, es exaltado por siempre, exaltado, y yo le alabaré. Él es el Señor, por siempre reinará. Su creación, en él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Él es el Señor, por siempre reinará. Su creación, en él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Oh, es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Oh, es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Majestad, te adoro, majestad. Doy a Cristo toda gloria, alabanza y honor. Majestad, reino y autoridad, desde tu trono fluye por siempre tu majestad. Alabad y exaltad el nombre de Cristo. Magnificar y glorificar a Cristo el Rey. Majestad, te adoro, majestad. Aquel que murió y resucitó es Rey y Señor. Alabad y exaltad el nombre de Cristo. Magnificar y glorificar a Cristo el Rey.
majestad, te adoro, majestad, aquel que murió y resucitó, es Rey y Señor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Bien, gracias, hermanos del ministerio. ¿Qué te parece, Vlad, si seguimos saludando a nuestros hermanos, los que recién también se van conectando, ya se van uniendo a esta transmisión? Así A es. ver, vamos a saludar, ahí dice nuestra hermana Luz Ñáñez. Lucy Ñáñez, perdón, hermana Lucy Ñáñez. Muchas gracias, hermanito Vladimir y Amy. Dios siga bendiciendo sus vidas. Muchas gracias, hermana Lucy. A ver, también tenemos al hermano Honorato Lobatón. Buenos días, hermano Honorato. Que Dios lo bendiga. Bienvenido al culto. Así es. Nuestra hermana Cirila Camargo también ya se ha unido a esta transmisión. Hermana Cirila, le mando un abrazo. También tenemos a nuestra hermana Yolanda González, María Yolanda González. Bienvenida y buenos días a este culto, al último culto del mes de enero. Es un gozo, es una alegría que puedan estar conectados ustedes. También está nuestra hermana Victoria Noreña, que es la hermana de nuestro pastor, voy a venir también, pastor David, perdón, es la hermana de nuestro pastor David. Ella usualmente también se conecta a nuestras transmisiones, así es que desde Huánuco, ¿verdad? Saludos hasta allá, hermana Victoria. Muchas bendiciones. También está conectada Janet Yauri, si no me equivoco. También está nuestra hermana Aida, nuestra hermana Luz Rodríguez y nuestra hermana Luz Ampan. Saludos para todos ustedes y muchas bendiciones. Conéctense y sean bienvenidos a este culto. Vamos a pasar a la sección de los anuncios. Antes de una alabanza más, vamos a comentarles lo que tenemos para esta semana o algunas nuevas noticias que tenemos como iglesia, ¿no? Recordarles nuestras noticias frecuentes, como por ejemplo lo que ven en pantalla, nuestros servicios de escuela dominical, que son todos los domingos a las 9:30 de la mañana. Así es que, por favor, conectémonos también a ese espacio. Todos los domingos a las 9:30 de la mañana. Y los domingos también tenemos servicio a las 11 de la mañana y a las 7:30 de la noche. Estamos en el primer culto, o bueno, en el culto de la mañana, mejor dicho. Y en la noche a las 7:30 también, los que no pudieron conectarse hoy en la mañana, o los que quieran volver a conectarse, también podemos estar ahí, en el culto de las 7:30 de la noche. Todos los miércoles a las 4 de la tarde se reúnen nuestras damas de la iglesia. Ellas tienen una reunión por Zoom, así es que estás invitada, querida hermana, si quieres unirte. El link del programa o el link de la reunión se comparte por el WhatsApp interno de la iglesia, así es que ahí conéctense por favor en lo posible todas las hermanas los miércoles a las 4 de la tarde. Tenemos nuestros servicios de oración todos los días jueves a las 7:30 de la noche. Importante los servicios de oración, sabemos que como iglesia debemos orar ferviente y constantemente, pero adicionalmente es un espacio donde se les está dando oportunidad a nuevas personas a que puedan compartir la palabra de Dios. Ahí ha estado muchos de nuestros hermanos, nuestro hermano Américo, nuestro hermano Abner, el último jueves estuvo David. Me ha tocado también en ese espacio poder compartir la palabra. Así es que la iglesia está dando oportunidad a hermanos quienes hemos llevado algunos cursos también y que nos hemos desenvuelto en este área.
a poder compartir la palabra de Dios. Así que conectémonos porque también es una buena oportunidad para animarnos entre nosotros. Ok, tenemos un anuncio nuevo que es el que vemos en pantalla. Es una conferencia, si no me equivoco, déjenme leer bien. Sí, es un programa que se va a dar el día viernes 5 de febrero, déjenme ver el horario, a las 5 de la tarde vía Zoom. El título de este programa es Depresión en tiempos de pandemia. Bueno, yo creo que en estos tiempos muchas personas han pasado por esa etapa, probablemente. El tema de la depresión, de la aflicción, el cansancio, la preocupación, que de una u otra forma están relacionados. Y dice aquí una estadística importante: 1 de cada 4 personas padece de depresión en el mundo. ¡Wow! O sea, si es 1 de cada 4 personas, es el 25% del mundo, prácticamente. Y pues por eso hay muchos suicidios, hay muchos rompimientos, hay muchas tragedias también. Así es que conectémonos a este espacio. El link del programa se va a compartir por el WhatsApp interno también de la iglesia, o nuestro pastor David también lo va a estar compartiendo en sus redes, o nos lo va a hacer llegar probablemente. Siguiente anuncio, por favor. Bueno, como programa juvenil tenemos todos los sábados a las 7:45 de la noche nuestro culto de SEC Santa Anita, un programa dedicado especialmente a los jóvenes, pero donde todos se pueden conectar también. Tenemos nuevas noticias con respecto a los cultos juveniles, porque ahora no solamente lo vamos a hacer por Facebook, sino también vamos a hacerlo por Zoom. Ya lo vamos a comentar al WhatsApp que tenemos de los jóvenes, pero ya lo voy adelantando por aquí, que vamos a tener 2 reuniones al mes por lo menos vía Zoom, donde vamos a poder interactuar también y no solamente verlo a través de Facebook. Y adicionalmente, como programa juvenil, vamos a comenzar el próximo sábado, el sábado 6 de febrero, una serie de devocionales en conjunto, llamado Únete a Devocionales Unidos con SEC Santa Anita. Todos los sábados a las 6:30 de la mañana, ¿ok? Es temprano, quizá para algunos, pero es un buen momento para buscar al Señor por la mañana y comenzar nuestro día renovado, con fuerzas, con la palabra de Dios en nuestro ser. Así es que, jóvenes, por favor, les animamos a que se puedan unir a estos devocionales a cargo de nuestro pastor David, que comienza el próximo sábado a las 6:30 de la mañana. Siguiente anuncio: las noches de oración, como ya venimos compartiendo, en general todos los días a las 9:30 de la mañana. De la noche, perdón, 9:30 de la noche. Me quedé pensando en la mañana del devocional. Todos los días a las 9:30 de la noche nos conectamos a distancia para orar por las necesidades de la iglesia, para orar por las necesidades de nuestra nación, para orar por las necesidades del mundo. Bueno, creo que en el Perú tenemos mucha necesidad. Creo que somos el país que peor ha respondido, al menos en la región, ante esta pandemia. Sabemos que son por muchas malas decisiones que toma el gobierno, la corrupción y todo eso. Si es que un pueblo que ora y que pide por su nación, el Señor nos puede oír y nos puede escuchar. Siguiente anuncio, por favor. Ofrendas y diezmos, ¿ok? Hay un cambio en este anuncio, ofrendas y diezmos, porque hasta hace unas semanas las ofrendas y diezmos se hacían por transferencia o por depósito a una de las cuentas de nuestras hermanas. Pero ahora, por unos cambios internos que han habido, las ofrendas y los diezmos van a ser recogidos por nuestros hermanos Abner Zúñiga y Américo Mendoza. Así es que en el tema de ofrendas y diezmos debemos coordinar con ellos. Repito, nuestro hermano Abner Zúñiga o Américo Mendoza son los responsables, los encargados de poder recoger las ofrendas de quienes quieran dar sus diezmos o sus ofrendas. Ok, así es que coordinemos con ellos. Los números de nuestros hermanos internamente lo vamos a compartir a quienes no lo tengan. Y también si alguien quiere hacerlo llegar al hermano Américo o al hermano Abner, de alguna forma no tiene cómo comunicarse directamente, puede coordinarlo también con el pastor Werry o con algún hermano cercano de
de los líderes de la iglesia, algunos de los líderes de la iglesia, ¿vale? No sé si hay algún otro anuncio. Creo que no, por ahora no. Y antes de dar pase al espacio de la prédica, vamos a entonar o vamos a cantar una alabanza también que se llama escudriñemos nuestros caminos. Yo creo que en esta pandemia muchos de nosotros nos hemos fortalecido confiando más en el Señor, pero lamentablemente también ha sido una forma en la cual otras personas se han desconectado totalmente del Señor. Al no tener un espacio de forma presencial que de una u otra forma nos animaba, de hecho somos seres relacionables y queremos ese aspecto presencial, hay muchas personas que se han desconectado del Señor. Y creo que conocemos a más de uno, quizá alguno de nosotros. Entonces, debemos orar también por ellos, por aquellos que no están andando en los caminos del Señor. Creo que es un cántico que nos anima a reflexionar, a analizarnos nosotros mismos y saber cómo estamos andando. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Volvamos nosotros y oremos también para que otras personas vuelvan a los caminos de rectitud. Adelante con la siguiente alabanza, por favor. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos a Dios. Levantemos nuestras manos a Dios que está en los cielos y volvamos a Jehová nuestro Dios por la bondad de Jehová. No hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus bondades. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, y grande es su fidelidad. Amén. Qué preciosa alabanza, ¿no? Sus bondades son nuevas cada mañana. Amén. Amén. Bien, hermanos, antes de pasar ya con el mensaje de esta mañana, vamos a leer la Biblia. Así que les invito a, por favor, a abrir sus Biblias en el libro de Oseas. Oseas 8. Vamos a leer todo el capítulo, que son 14 versículos. Entonces, a ver. Oseas 8, del 1 al 14. Acompáñenme, por favor. Dice: pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel: Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos.
Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Porque de Israel es también este, y artífice lo hizo. No es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán miel, ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima, porque ellos subieron a Siria como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Versículo 14. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. ¿Qué nos quiere decir esta palabra, hermanos? Ahora lo vamos a entender mucho mejor con la prédica de nuestro hermano Víctor Arroyo, con el tema de esta mañana que es la siembra y la cosecha. Adelante, hermano Víctor. Gracias, muchas gracias. Buenos días, Vladimir, hermano. Amy, doy gracias a Dios que ustedes estén al frente de la dirección del culto y que el Señor en verdad siga afirmando los dones y las capacidades que ustedes tienen para estas funciones de servicio al Señor. Gracias, hermano. Muchas gracias. ¿Cómo no? Hermanos y hermanas, buenos días. Es muy grato otra vez conectarme con ustedes y proponerles unos minutos de reflexión basados en el pasaje que acabamos de dar lectura. La siembra y la cosecha, ¿no? Dos figuras del mundo de la agricultura, del mundo del campo, en verdad, y el pasaje que acabamos de dar lectura, en verdad lo que hace es un diagnóstico de la situación de Israel, diagnóstico por la cual Dios pronuncia su juicio, aplica su juicio en contra de Israel. El profeta Oseas es un profeta del reino del norte, allá por el siglo VIII antes de Cristo, en verdad, contemporáneo del profeta Isaías y del profeta Oseas. Hermanos, antes de entrar a la reflexión misma, quisiera también mencionar este cambio que el consistorio adoptó para el tema de los diezmos y las ofrendas. Hemos sido informados esta mañana que los hermanos Abner y Américo serán las personas que se encargan de ir recaudando los diezmos y las ofrendas. Pero sobre todo quisiéramos dar gracias a Sadit. Sadit nos ha brindado, nos ha permitido el uso de su cuenta para ir depositando nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Sin embargo, en el contexto de la gestión gubernamental, el Congreso hace poco aprobó una nueva ley que introduce ciertos cambios en el manejo de las cuentas en los bancos principalmente. Así que para evitarnos cualquier complicación que pudiese generar a las cuentas de la hermana Sadit, entonces hemos optado por ahora que el depósito de las ofrendas y los diezmos sean depositados directamente a las personas. En ese sentido, Abner y Américo se encargarán de hacer las coordinaciones y lo que hay que hacer es comunicarnos con ellos para indicar a dónde pasan para recoger la ofrenda.
Hermanos, cuando hablamos de las ofrendas y los diezmos, estamos hablando de una parte importante de la responsabilidad de quienes seguimos, creemos en Jesucristo y somos sus seguidores. Es parte de nuestras responsabilidades y es una manera de dar gracias, de rendirle culto también a Dios a través de los bienes que disponemos, ¿no? Porque finalmente todos los bienes que tenemos proceden de Dios. Bien, hermanos, gracias por permitirme esa aclaración. Hay un dicho que es muy conocido, que dice, una cosa lleva a la otra. Y por supuesto, si ocurre así, si descuidamos nuestra salud, podemos enfermarnos. Si gastamos más de lo que ganamos, con seguridad, tenemos el riesgo de quedarnos en deuda. Si no tenemos cuidado al cruzar una calle con mucho tráfico, podemos ser atropellados. Si decimos una mentira, la mayoría de las veces seguiremos mintiendo para que la primera mentira no sea descubierta. En verdad encontramos en toda la vida que eso es así. Una cosa lleva a otra. Ahora, esto mismo me parece se aplica a la manera como vivimos delante de Dios. Si vivimos en obediencia a Dios, podemos esperar su bendición. Al contrario, si aparentamos servirle, pero en realidad servimos a otro y no a Dios, con seguridad vendrá su juicio. Si decimos que creemos en Dios, pero en verdad nuestra vida está muy lejos de Dios, camina en contra de lo que Dios ha dispuesto, en contra del estilo de vida que Dios nos demanda a nosotros, con toda seguridad nos vendrá un juicio. Las lecciones más claras que Dios ha dado sobre estas verdades se encuentran precisamente en la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la profecía de Oseas nos muestra cómo Israel se alejó de Dios. Mientras una cosa llevaba a otra, ¿no? Y finalmente Dios respondió con juicio. El capítulo 8 de Oseas, que es el pasaje que hemos dado lectura esta mañana, trata precisamente del juicio justo de Dios sobre Israel, que incluye una advertencia solemne sobre las consecuencias del pecado. Creo que es importante que le prestemos atención a estas palabras del profeta Oseas. La idea central, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es lo siguiente. Lo que una persona, podríamos decir, lo que una nación siembra, eso también cosechará. La cosecha o el resultado final de lo que se siembra está determinada por lo que le antecede, o sea, por lo que se siembra. Es decir, nuestra manera de vivir con relación a Dios tiene consecuencias en esta vida y tiene consecuencias en la eternidad. Esta mañana reflexionamos sobre la experiencia de Israel, que prometió lealtad, fidelidad a Dios y al mismo tiempo servía a otros ídolos, a otros dioses. Por consiguiente y con seguridad le vendría el juicio de Dios a un pueblo que estaba viviendo de ese modo. Sin embargo, debemos tener presente que Dios no es que Dios se había olvidado de su pueblo, ni había dejado de cumplir sus promesas. El Dios está actuando en función de lo justo que es. El juicio vino por la infidelidad de Israel. Dios demanda integridad,
Dios demanda fidelidad en la vida cristiana. Dios no acepta, vamos a decir, no acepta una religión nominal, una religión de apariencia y cargado muchas veces de hipocresía, sino una fe sincera, una confianza plena y genuina en Él. Entonces yo tengo ahí unas 3 cosas que quisiera yo considerar con ustedes esta mañana. La primera cosa es que el juicio de Dios se aplica sobre la infidelidad del pueblo de Israel. En los primeros 7 capítulos de este libro, del libro de Oseas, encontramos una referencia a la trompeta de juicio. Y precisamente en el capítulo 8 leemos sobre el llamado de la trompeta. Y yo creo que hay 4 cosas que podemos aprender de esta afirmación. Hay 4 cosas que dicen en este llamado. En primer lugar, el juicio viene con rapidez y con fuerza, con poder. Dios le dijo a Oseas, da el toque de trompeta. Versículo 1, da el toque de trompeta. Lo que quiere decir es que Oseas debe levantar la voz como el llamado claro, como un llamado inequívoco de la trompeta que advertía del peligro. Como la trompeta era usada para advertir al pueblo acerca del peligro, así, de esa misma forma, Oseas debía advertir a Israel del juicio que está por venir. Un juicio que sería rápido, un juicio que sería seguro. Y dice, ahí hay una figura bien interesante, como un águila dispuesto a clavar sus garras sobre su presa. Yo no sé cuántas veces ustedes o cuántos de ustedes han tenido la experiencia de ver a esas aves que se clavan para tomar a un pollito en el campo. Baja una velocidad, pero con una precisión tal, y captura al pollito y se lo lleva, ¿no? Entonces, esta figura está usando el profeta aquí para explicar esta situación, como un águila dispuesto a clavar sus garras sobre la presa. Así lo expresa el profeta. Los profetas actuaban sin duda como portavoces de Dios, como guardias de Dios. Por lo menos es lo que dice Amós en el capítulo 3, versículo 6 hasta el 8, ¿no? Entonces, esa es la idea. El juicio viene en contra de la infidelidad del pueblo de Israel. Oseas tenía una tarea especialmente difícil, sin duda, porque sabía que el problema venía de ese modo, ¿no? En segundo lugar, la tragedia del juicio en el caso de Israel. Para Israel la situación podía haber sido muy distinta, sin duda. Este pueblo era el pueblo con que Dios había hecho un pacto. Era el pueblo con el cual Dios había celebrado un acuerdo especial. Dios había prometido ser su Dios y que ellos serían llamados su pueblo escogido. Sin embargo, Israel rechazó ese pacto y por tanto lo que dice el relato es que olvidó de la ley de Dios. El hecho es que los dos siempre van juntos. El uno le sigue al otro. Ahí hay un antecedente y hay una consecuencia. Cuando Dios es dejado de lado, entonces tampoco hay respeto por su ley. Cuando las personas abandonan a Dios, el egoísmo,
la soberbia, la avaricia, la injusticia, la violencia, y podemos hacer una enumeración grande de cosas, aparecen con toda seguridad en la vida de las personas. Cuando los individuos, cuando las personas, cuando los seres humanos y las naciones se alejan de Dios, traen sin duda destrucción sobre ellos mismos, sobre sí mismos. En tercer lugar, el juicio de Dios es inalterable. Es inalterable especialmente ante las súplicas carentes de sinceridad. Israel podía suplicar a Dios diciendo: somos semilla de Jacob, Jacob era Israel, y nosotros somos descendientes de Israel. Por tanto, te conocemos, somos parte de tu pueblo, oh Dios. Podía haber dicho de ese modo, pero no fue suficiente haber nacido judío. No era suficiente ser descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob para alcanzar salvación. El veredicto de Dios fue expresado por el profeta Isaías, que está registrado en Isaías 29:3. El Señor dice: este pueblo me alaba con la boca y me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es más que un mandato enseñado por hombres. Y según Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23, donde se registran las mismas palabras de Jesús: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces, dice el Señor, entonces les diré claramente: jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Siendo que Israel había rechazado a Dios, sus súplicas y sus gritos no eran sinceros y por tanto no fueron oídos. Y claro, si estas palabras lo contextualizáramos a hoy, podríamos bien muchas veces decir: Señor, yo voy al culto, participo del culto todos los domingos sin faltar. Soy activo participante en todas las reuniones de la iglesia, Señor. Pero si nuestro quehacer, si nuestro estilo de vida está muy lejos de lo que decimos ser y hacer, indudablemente estas palabras de juicio se aplican también a nosotros. Y en cuarto lugar, Dios sigue demandando nuestra obediencia y servicio. De la misma manera como demandó al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, Dios sigue demandando a nosotros obediencia y servicio. Si como individuos, como familia, como iglesia esperamos la bendición de Dios, estamos llamados a vivir con sinceridad, con humildad y con gratitud a Dios. Dios, que nos conoce plenamente, que nos conoce en la totalidad de nuestro ser, no estará satisfecho con nuestra adhesión superficial, con nuestro seguimiento superficial o con nuestro seguimiento a la distancia y engañosa al mismo tiempo. La voluntad de Dios está claramente escrita en estas palabras que están registradas en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, y que recordamos y muchas veces hemos aprendido de memoria. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su maldad, su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Y en los versículos 19 al 20 agrega: pero si ustedes me abandonan,
y desobedecen los decretos y mandamientos que les he dado y se apartan de mí para servir y adorar a otros dioses, los desarraigaré de la tierra que les he dado y repudiaré este templo que he consagrado en mi honor. Entonces se convertirá en entonces los convertiré en el hazmerreír de todos los pueblos. Está claro entonces que esta lección debe ser muy bien aprendida. La persona o nación o pueblo que pone a Dios a un lado de su vida enfrentará el juicio de Dios que vendrá con toda seguridad. Pero creo que hay algo más. La segunda reflexión que yo les propongo esta mañana es que el juicio de Dios siempre es justo. El juicio de Dios siempre es justo. En Dios habrá justicia, de modo que nadie podrá decir que Dios ha sido injusto. Y hay algunas cosas que me parece importante puntualizar. En primer lugar, Dios trata con su pueblo de manera tal que los pecados son señalados con precisión, con exactitud, y por cuya causa se manifestará el juicio de Dios. Si Dios esperaba que Israel reconociera su pecado o que dijera, hemos pecado, hemos actuado con necedad, si ellos hacían esa confesión, también tendrían que decir, Señor, Dios mío, merecemos el juicio que ha venido sobre nosotros. El hecho es que Dios siempre se vindica. Dios nunca actúa por emoción, por pura emoción, ni injustamente. Los caminos de Dios son siempre caminos justos y rectos. En segundo lugar, las áreas, aquí hay una mención clarísima de las áreas en las que Israel había sido infiel. Hay varias cosas que se señalan de manera muy interesante en este pasaje. En primer lugar, su confianza en el gobierno y poder de los hombres. Dios dijo, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. Dios había establecido que él gobernaría a su pueblo, que derrotaría a los enemigos. Sin embargo, Israel quería un rey terrenal como todas las demás naciones, aun cuando esas naciones no conocían a Dios. Pero Dios no estaba complacido con la petición de Israel acerca de un rey. Durante el tiempo que duró el reino del norte, reinaron 18 distintos reyes, representaron a 10 familias distintas o 10 distintas dinastías, y cada uno terminó, así nos muestra el relato bíblico, cada uno terminó con un fin violento. Pero ¿qué más estaba ocurriendo ahí en ese contexto? Estaba pasando algunas cosas sumamente importantes, pero Dios, que no estaba complacido con ese pedido que hacía el pueblo de Israel, ¿no es cierto? La mayoría de esos reyes que terminaron de manera violenta, siguieron el ejemplo de Jeroboam I, quien llevó al pueblo a la idolatría. Dios había dicho, no confiéis en los príncipes ni en hijo de hombres, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. El Salmo 146 lo expresa de ese modo. Esas son las palabras de Dios. La verdad es que cuán lentas son las personas, cuán lentos somos nosotros para aprender
la lección de confiar en el gobierno de Dios, en la soberanía de Dios y en el cuidado que Él tiene de nosotros. La segunda cosa que se dice allí en los versículos 5 y 7, la confianza de Israel en dioses falsos que ellos mismos habían inventado, que ellos mismos habían construido. El relato nos muestra que Israel fácilmente podía olvidar a Dios y confiar en los ídolos. Esto en verdad es una constante en la historia humana. Servir a otros dioses en lugar de servir al Dios único y verdadero. No debemos olvidar, por eso, no debemos olvidar las palabras del profeta Isaías que dice: yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí, dice él, fuera de mí no hay ningún Dios. Isaías 45, versículo 5. El primer mandamiento que Dios dio a su pueblo era: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Israel precisamente estaba desobedeciendo este mandamiento. Y con mucha frecuencia ocurre también en nuestra propia experiencia. Ese es uno de los mandamientos que con mucha facilidad desobedecemos. Y en cuarto lugar está su confianza en alianzas falsas, en acuerdos falsos. Israel creía pues que su alianza con Asiria, por ejemplo, le traería seguridad, le traería poder. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. Miren ustedes los versículos 8 al 10. Su alianza fue el comienzo de una amarga esclavitud de un pueblo sin Dios. Comenzó con un tributo, o comenzó con un impuesto que Israel debía pagar a Asiria. ¿Y cómo terminó? Terminó con el reino del norte, llevado a una tierra de extranjeros en condiciones de cautividad, en condiciones de esclavitud, en verdad. Pero hay algo más. Versículos 11 al 14. Su confianza en numerosos altares falsos. Versículos 11 al 14. Dios había designado un altar de Jerusalén. El templo estaba allí y el plan de Dios era que su pueblo debía adorarle allí. Pero el reino del norte había decidido que los sacrificios, que la adoración debía ser llevado a cabo donde el pueblo decidiera hacerlo. La conveniencia, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que la conveniencia era más importante que la voluntad de Dios. La comodidad les era más importante que el mandamiento de Dios. Israel estaba más interesada en satisfacer sus propios intereses que en servir a Dios. A pesar de que Dios había dicho y hecho grandes cosas, Israel eligió seguir su propia voluntad, eligió hacer sus propios deseos y encaminarse en su propio camino. ¿Dios estaba siendo injusto al enviar juicio sobre Israel? Ciertamente no. Dios les había perdonado muchas veces. Les había enviado mensajeros muchas veces. Sin embargo, Israel no hizo caso al accionar de Dios. Las acciones de Dios siempre están sustentadas en su perfecta justicia. Todos somos, mis queridos hermanos, todos somos responsables de nuestras acciones. Y cada uno recibe exactamente lo que merece. Cada uno recibimos lo que merecemos realmente. No podemos culpar a Dios por el juicio que traemos sobre nosotros mismos. Si como Israel elegimos
especialmente si como Israel elegimos dejar a un lado a Dios y decidimos hacer cosas que más bien obedecen a nuestros propios deseos o nuestros propios intereses. Y termina este pasaje con una advertencia, la advertencia solemne de Dios para escapar del juicio. Hay dos cosas que se dicen allí. Está la advertencia mediante ejemplos de la propia naturaleza. Esa es cosa interesante desde mi punto de vista. Está claro que Oseas era un hombre de campo. Se había referido al águila, se había referido al asno montés, pero también conocía del tiempo de la siembra y del tiempo de la cosecha. Sabía de sembrar y de cosechar. Versículo 7. Lo fundamental en esto es lo siguiente. Una cosa lleva a la otra. Así como uno siembra, así también segará, cosechará. Una primera ley de la naturaleza, hermanos, una primera ley de la naturaleza es que uno puede esperar cosechar exactamente lo que se ha sembrado. Eso es lo que pasa con el trigo, eso pasa con el maíz, eso pasa con la papa y con una cantidad de cosas que sembramos o que las personas siembran. Podemos esperar, pero al mismo tiempo podemos esperar más de un solo producto al momento de cosechar. Ocurre que Israel había, o sea, lo que quiero decir es que a veces uno mete una semilla de papa, que es una pieza, una papa, sobre la tierra, y al momento de cosecharlo, cosechamos muchas papas que se han reproducido a partir de esa semilla, ¿no? Eso es lo que podemos esperar. Ocurre entonces que Israel había escogido sembrar semillas malas. Y siendo que había decidido escoger y sembrar semillas malas, había escogido el camino de la idolatría, había escogido el camino de la impiedad, el camino de la injusticia, el camino de la falsedad, el camino de la violencia, el camino de la destrucción incluso de sus propios semejantes. El resultado de esa siembra era el juicio de Dios. Y la segunda cosa que yo encuentro en esta advertencia de parte de Dios es la advertencia mencionada por Oseas, que fue repetida por Jesús y también repetida por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Encuentro ahí un pasaje como el de Gálatas, capítulo 6, versículos 7 al 8. No se engañen. Usted está dirigiendo a Jesús o Jesucristo. No se engañen. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a la naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Los ojos de Dios no están cerrados, mis queridos hermanos. Es una manera de decir, una manera comprensible para nosotros los seres humanos, es decir, que los ojos de Dios no están cerrados. ¿Y eso qué significa? Lo que sembramos, eso también cosecharemos. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos permanentemente es: ¿qué estamos sembrando? Porque lo que sembramos es lo que cosecharemos. Termino, hermanos, diciendo lo siguiente. Hemos visto cómo Israel fracasó y cuán importante es entonces para nosotros hoy que nuestras vidas sean realmente provechosas, que nuestras vidas sean productivas y productivas para el Señor. Termino con la pregunta y yo quisiera invitarles a quedarnos
a quedarnos con esta pregunta. ¿Qué estamos sembrando? ¿Y qué esperamos cosechar? Que Dios nos bendiga. Ahí está. Gracias, hermano Víctor, por la prédica de esta mañana, muy edificante y que nos va a animar seguramente en la semana y en lo que recordemos reflexionar sobre esa pregunta que nos hizo al final, ¿no? ¿Qué estamos sembrando? Bendiciones, hermano Víctor. Gracias nuevamente por el mensaje, por la enseñanza. Y hermanos, recordemos que debemos ser consecuentes con lo que decimos ser o con lo que creemos ser como hijos de Dios, ¿verdad? Si solamente alabamos al Señor de labios para afuera, ya sabemos cuál va a ser nuestra recompensa. El hermano Víctor nos ha ilustrado con pasajes de la Biblia las consecuencias de Israel por no tener en cuenta al Señor sinceramente en sus vidas. Entonces, debemos preguntarnos constantemente y responder correctamente sobre toda esa pregunta que estamos sembrando. Sembremos para bien, porque vamos a cosechar lo que sembramos. Vamos a dar pase a la siguiente alabanza, a la última de este culto, que es la cosecha justamente, una canción que nos anima a seguir reflexionando sobre esta prédica y también de que busquemos al Señor y de que compartamos el Evangelio, la buena noticia del sacrificio de Cristo a otras personas. Adelante con la alabanza, por favor. Tiempo de levantarnos. Dios nos está llamando a la cosecha gloriosa de estos últimos tiempos para que tú y yo seamos parte vital en su obra en esta generación. ¿Por qué no cantas conmigo este canto y declaras que la tierra será llena de su gloria? Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. Tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica todas las naciones que Cristo es la vida. Será llena la tierra de su gloria, cubrirá como las aguas cubren la mar. Y será llena la tierra de su gloria, cubrirá como las aguas cubren la mar. Gracias, Señor, porque tú establecerás tu reino sobre cada nación, sobre cada pueblo, sobre cada ciudad. Canta conmigo, alza tus ojos. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. Tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica todas las naciones que Cristo es la vida. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como
Gracias. Qué linda alabanza, qué linda letra, muy alegre, ¿no? Hermanos, ya hemos llegado al final de este culto. Damos gracias a Dios porque Él ha estado desde principio a fin guiándonos en cada parte del programa, ¿no? De esta mañana, de esta tarde ya. Muchas gracias también a las personas que han sido parte de este programa, a Samuel en la transmisión, al hermano Víctor que nos ha compartido el mensaje. Y bueno, a ustedes también, gracias por conectarse. Hermanos, compartamos, ¿no? La palabra de Dios. Estamos seguros que no nos vamos con el corazón ni con la mente vacía. Dios nos ha hablado hoy y así como Dios nos habla, nosotros también hay que compartir el mensaje. Hay mucha gente que no conoce a Dios, que necesita de Dios, ¿no? No han experimentado esa vida, ese amor real de Dios. Entonces, hermanos, a los que no se han conectado en este día, también quizás podamos enviar el link o compartir, ¿no? Lo que hemos aprendido esta mañana. Gracias a la iglesia por darnos la oportunidad de poder estar aquí al frente dirigiendo este culto. Para nosotros es una alegría, de verdad lo hacemos con mucho gozo en nuestro corazón. Gracias a Dios. Bueno, entonces vamos a orar para finalizar este culto. Oremos, hermanos. Oremos. Gracias, Padre Santo, por este lindo día que nos has dado, por este lindo tiempo. Gracias porque tu misericordia, tus bondades son nuevas cada mañana, Señor. Gracias por ser un Dios bondadoso, misericordioso, amoroso, Señor. Cada día nos demuestras tu amor de diferentes maneras. Padre Santo, perdónanos por nuestros pecados, perdónanos porque te desobedecemos, Padre Santo, somos humanos pecadores y gracias te damos porque tú has muerto en la cruz y nos has salvado, Padre Santo. Bendice a cada uno de los hermanos que se han unido a este culto y a los que no también, Señor, que tú estés con ellos y que podamos compartir a los que no te conocen el mensaje de hoy. Gracias, Señor, porque por todo lo que nos das. Por favor, bendícenos, sigue cuidándonos el resto del día que nos queda, mi Dios. Gracias porque tú nos guías cada día, tú, Señor, estás con nosotros cada momento. Padre Santo, que tú, por favor, puedas estar hablarnos de diferentes maneras, Señor, y nosotros también poder compartir el Evangelio. Padre, muchas gracias por ese día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Que tengan una linda tarde, un feliz domingo en familia. Sabemos que no podemos salir ya, pero creo que tenemos una hora al día, ¿no? Así es que quizá podemos ir al parque un momento o dar una vuelta por ahí, pero con sumo cuidado. Y recordemos lo que le dije al inicio, y también en relación a la prédica, podemos ayudar a otras personas que están pasando necesidad, porque hoy comienza la cuarentena y hay muchas personas que necesitan nuestra ayuda. Colaboremos en lo posible, en la medida de nuestras posibilidades. Buen domingo, hermanos, muchas bendiciones. Saludos a todos, que Dios los bendiga. Cuídense. Un abrazo a la distancia. Chao.